En un pequeño poblado rodeado de montañas y valles, vivía una joven que, siendo la única hija de un matrimonio campesino, dedicaba sus días al cuidado del ganado. Su nombre era Amaranta, una muchacha de rostro amable y sereno, pero con una mirada que reflejaba la melancolía de una vida solitaria. Desde muy pequeña, sus padres la habían encomendado a esta labor, no solo por necesidad, sino también porque no tenían más hijos que pudieran compartir las tareas del hogar. Así, día tras día, Amaranta emprendía el camino hacia las montañas, llevando consigo las esperanzas y preocupaciones de su familia. La vida en el campo era sencilla pero dura. Sus padres trabajaban incansablemente la tierra, confiando en que las estaciones fueran bondadosas para garantizar el sustento. Amaranta, por su parte, se encargaba del rebaño, llevándolo a pastar en los verdes prados que se extendían en lo alto de las colinas. Aunque la rutina parecía monótona, Amaranta encontraba consuelo en la tranquilidad de la naturaleza. Se sentía parte de ese vasto paisaje, donde el sonido del viento y el canto de los pájaros llenaban los silencios que la acompañaban. Cada mañana, antes de partir, Amaranta preparaba un pequeño fardo con algo de pan, queso y agua. Su madre siempre le advertía sobre los peligros de la montaña, desde los depredadores que acechaban al ganado hasta los extraños rumores de seres que habitaban en lo profundo del bosque. Sin embargo, Amaranta no temía. Había crecido escuchando aquellas historias, y aunque algunas noches le causaban pesadillas, con el tiempo había aprendido a ver la montaña como un refugio, un lugar que, a pesar de su inmensidad, era su hogar. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y teñía el cielo de tonos anaranjados, Amaranta se encontraba recogiendo a las cabras que se habían dispersado. Había caminado más lejos de lo habitual, adentrándose en un rincón de la montaña que rara vez exploraba. Estaba concentrada en reunir al rebaño cuando una voz desconocida rompió el silencio. «Buenas tardes, pastora». Amaranta dio un respingo, girándose rápidamente. Frente a ella estaba un joven de apariencia singular. Era alto y delgado, con rasgos afilados y ojos oscuros que parecían penetrar en su alma. Su vestimenta era sencilla, pero su porte transmitía una extraña mezcla de elegancia y misterio. «¿Quién eres?», preguntó Amaranta, tratando de ocultar su sorpresa. El joven sonrió, revelando una expresión encantadora pero también inquietante. «Solo un viajero que se perdió en estos parajes», respondió con voz suave. «No pude evitar fijarme en ti y en tu rebaño». Amaranta sintió un calor extraño en las mejillas. No estaba acostumbrada a recibir halagos, y menos de un desconocido. Sin embargo, algo en su presencia la mantenía alerta. Aunque sus palabras eran corteses, había una intensidad en su mirada que la hacía sentirse vulnerable. «Es peligroso perderse por aquí», dijo ella, retomando su compostura. «Los caminos son engañosos, y la noche cae rápido». «Lo sé», contestó el joven, «pero quizás el destino me trajo hasta ti». A pesar de sus reservas, Amaranta se sintió atraída por aquel desconocido. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que se movía, que la fascinaba. Pasaron unos minutos hablando, y aunque las palabras eran pocas, la conexión que se estableció entre ellos fue inmediata. «Volveré a verte», dijo el joven antes de marcharse, sin revelar su nombre ni su origen. Esa noche, Amaranta apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y emociones contradictorias. ¿Quién era aquel extraño? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento de su vida? Aunque intentó convencerse de que no debía darle importancia, en el fondo sabía que algo había cambiado. Los encuentros con el joven se hicieron cada vez más frecuentes. Él siempre la esperaba en el mismo lugar, en la cima del cerro, donde las sombras de los árboles ofrecían un refugio íntimo. Al principio, sus conversaciones eran breves, casi tímidas, pero con el tiempo, Amaranta comenzó a confiar en él.
Le hablaba de su vida, de sus sueños y de sus temores. Él la escuchaba con atención, y aunque rara vez compartía detalles sobre sí mismo, siempre encontraba las palabras adecuadas para calmarla o animarla. Con el paso de los días, la relación entre ellos se volvió más cercana. Amaranta empezó a llevarle comida, pan, queso y, a petición suya, harina, flor tostada. Le sorprendía su insistencia en este último alimento, pero no le dio mayor importancia. A menudo compartían estas comidas bajo el árbol que ella había convertido en su refugio. Él siempre mostraba una gratitud desmedida, lo que hacía que Amaranta se sintiera especial, necesaria. Sin embargo, había algo extraño en él. Sus movimientos eran a veces demasiado rápidos, casi inhumanos, y Amaranta notaba que evitaba el contacto directo con otras personas. En más de una ocasión, intentó indagar sobre su pasado, pero él siempre esquivaba las preguntas con una sonrisa y un comentario ingenioso. «Hay cosas que es mejor no saber, pastora», le decía. «Lo importante es el presente, ¿no crees?». Amaranta aceptaba estas evasivas, cegada por el cariño que comenzaba a sentir por él. Por primera vez en su vida, alguien la hacía sentir especial, deseada. La soledad que había cargado durante años parecía desvanecerse en su presencia. Sin embargo, la relación tenía que mantenerse en secreto. Amaranta sabía que sus padres no aprobarían su cercanía con un desconocido, y menos con alguien que ni siquiera parecía pertenecer al pueblo. Así, cada encuentro se volvía una mezcla de emoción y riesgo. Con el tiempo, la relación pasó de ser un simple cortejo a algo más profundo. Amaranta se entregó completamente a él, sin cuestionar las peculiaridades que comenzaban a hacerse evidentes. El joven, aunque siempre cariñoso, mostraba un comportamiento extraño, a veces desaparecía durante días, otras veces parecía comunicarse con los animales de una manera que Amaranta no podía comprender. Pero ella estaba enamorada, y en su corazón no había lugar para el miedo. Creía que había encontrado a alguien que la comprendía, alguien que llenaba el vacío que la había acompañado toda su vida. Lo que no sabía era que su amante guardaba un secreto oscuro, un secreto que pronto transformaría su vida para siempre. Con el paso de los meses, la relación entre Amaranta y su amante se volvió más intensa, pero también más extraña. Aunque él seguía siendo atento y amoroso, había algo en su comportamiento que despertaba dudas en Amaranta. Su forma de desaparecer durante días sin dar explicaciones y su insistencia en que sus encuentros fueran lejos de cualquier mirada humana empezaban a inquietarla. Un día, mientras compartían una tarde en la montaña, él hizo una petición que Amaranta jamás habría esperado. «Quiero quedarme cerca de ti, Amaranta. Ya no puedo soportar separarme tanto tiempo. Permíteme vivir en tu granero». Amaranta lo miró confundida. «¿En el granero? ¿Por qué no en el pueblo? Podrías presentarte a mis padres». Él la interrumpió, tomándola de las manos con un gesto suplicante. «No puedo hacerlo. Hay cosas que no entenderían, cosas que aún no puedo explicarte. Pero confía en mí. Si me permites quedarme cerca, seré tuyo para siempre». Amaranta sintió una mezcla de emoción y miedo. Quería tenerlo cerca, pero no podía ignorar lo extraña que era su petición. Sin embargo, su amor por él era más fuerte que sus dudas, y finalmente accedió. Esa misma noche, el joven se instaló en el granero, oculto entre las sombras y el heno. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensiones. Aunque Amaranta trataba de mantener la normalidad, no podía evitar sentir que algo estaba mal. El comportamiento del joven se volvió más errático, a menudo, lo encontraba murmurando palabras ininteligibles o moviéndose con una agilidad que parecía sobrenatural. Además, el ganado comenzó a comportarse de manera extraña, especialmente las cabras, que se negaban a acercarse al granero. Una noche,
Amaranta se despertó sobresaltada al escuchar un ruido proveniente del granero. Armándose de valor, tomó una lámpara y salió a investigar. Lo que vio la dejó helada. El joven, su amante, estaba enroscado en el suelo, su cuerpo transformado en una gigantesca serpiente. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su lengua bífida siseaba con un sonido escalofriante. «Amaranta», exclamó la criatura al notar su presencia. «No temas. Soy yo». Pero Amaranta no pudo evitar dar un paso atrás, aterrorizada. Aunque su corazón seguía latiendo por él, la visión de su verdadera forma rompió algo dentro de ella. Sin decir una palabra, salió corriendo hacia la casa, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. En los días siguientes, Amaranta se mostró distante y ensimismada. Sus padres, acostumbrados a su carácter tranquilo, comenzaron a preocuparse por su estado de ánimo. «Amaranta, ¿qué te ocurre?», le preguntó su madre una tarde, mientras amasaban pan juntas. «Te noto diferente. ¿Hay algo que quieras contarnos?». Amaranta bajó la mirada, incapaz de responder. La culpa y el miedo se entrelazaban en su mente. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las preguntas de sus padres, pero no tenía idea de cómo explicarles la verdad. Su padre, un hombre de carácter severo pero protector, fue más directo. Una noche, la llamó a la sala y la confrontó. «Hija, ¿qué está pasando? ¿Tiene esto algo que ver con alguien que has conocido en la montaña?». Amaranta rompió en llanto, incapaz de sostener el peso de su secreto. Aunque no reveló toda la historia, sus padres comprendieron que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Decidieron tomar cartas en el asunto y buscar ayuda. En el pueblo, había un hombre conocido como Don Evaristo, un adivino que, según las leyendas, tenía la capacidad de ver más allá de lo visible. Los padres de Amaranta acudieron a él desesperados, buscando respuestas sobre el extraño comportamiento de su hija y la identidad del hombre con quien se había involucrado. Don Evaristo los recibió en su pequeña cabaña, decorada con amuletos y símbolos antiguos. Después de escuchar la historia, tomó un cuenco de agua y comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. El agua en el cuenco empezó a moverse, formando imágenes borrosas que parecían cobrar vida. «El hombre con quien vuestra hija ha estado esconde una verdad terrible», dijo el adivino con voz grave. «No es humano, sino un ser de las sombras. Una serpiente que ha tomado forma humana para engañarla». Los padres de Amaranta se miraron con horror. Don Evaristo continuó. «Debéis actuar con rapidez. Este ser no solo amenaza a vuestra hija, sino también a vuestro hogar y al pueblo. Hay una manera de enfrentarlo, pero requerirá valor y unión». El adivino les entregó un amuleto y les explicó cómo preparar una trampa para desenmascarar al amante de Amaranta y destruirlo. Les advirtió que el enfrentamiento sería peligroso, pero necesario para salvar a su hija y protegerla del destino que la aguardaba. Tras la consulta con Don Evaristo, los padres de Amaranta decidieron actuar con rapidez. Sabían que, para proteger a su hija y enfrentar al ser que se hacía pasar por su amante, necesitarían astucia. No querían alarmar a Amaranta ni despertar sospechas en el joven, así que fingieron que querían bendecir la relación y conocer al hombre que había conquistado a su hija. «Amaranta», le dijo su padre con un tono cálido y firme, «hemos reflexionado y comprendemos que no podemos oponernos a tus sentimientos. Si ese hombre te hace feliz, queremos conocerlo y darle nuestra bendición». Amaranta, sorprendida y emocionada por la aparente aceptación de sus padres, accedió. Corrió a la montaña para encontrarse con su amante y transmitirle la noticia. «Mis padres quieren conocerte», dijo, con los ojos brillantes. «No tienes nada que temer. Ellos entienden que te amo». El joven pareció dudar por un instante, pero finalmente aceptó. «Por ti, Amaranta,
haré lo que me pides. Esa noche, el joven llegó al granero, donde los padres de Amaranta lo esperaban con una cena aparentemente cordial. Los aldeanos, ocultos, se mantenían listos, armados con palos, machetes y las protecciones que don Evaristo les había indicado. Cuando el joven cruzó la puerta, el amuleto en la entrada comenzó a brillar intensamente, y su forma humana se desmoronó, revelando la serpiente gigantesca que era en realidad. Amaranta, que presenció la transformación, soltó un grito desgarrador. La criatura siseó con furia y se lanzó contra los aldeanos, pero el círculo de sal y el poder del amuleto la debilitaban. Los hombres, llenos de miedo pero decididos, atacaron con todas sus fuerzas. Fue una lucha feroz. La serpiente, a pesar de estar debilitada, era poderosa y golpeaba con su cola, derribando todo a su paso. Sin embargo, el valor y la unión de los aldeanos prevalecieron. Finalmente, la serpiente cayó, dejando escapar un último suspiro antes de quedar inmóvil. El granero quedó en silencio, con los hombres exhaustos y Amaranta llorando desconsolada. El enfrentamiento había terminado, pero el dolor apenas comenzaba para Amaranta. La joven, aún temblando, cayó de rodillas junto al cuerpo de la serpiente. Aunque sabía que no era humano, seguía siendo el ser al que había amado. Su corazón estaba destrozado, dividido entre el horror y la pérdida. Esa noche, mientras los aldeanos limpiaban el granero, Amaranta se encerró en su habitación. No podía dejar de revivir los momentos felices que había compartido con él antes de conocer su verdadera naturaleza. La idea de que todo había sido una mentira la consumía, pero al mismo tiempo, su amor era real, y eso era lo que más la atormentaba. Los días siguientes fueron sombríos. Amaranta se aisló, apenas comiendo o hablando con sus padres. La tristeza la debilitaba, pero también lo hacía la carga de haber confiado en un ser que trajo tanto peligro a su hogar. Aunque sus padres intentaron consolarla, sabían que solo el tiempo podría sanar las heridas de su corazón. El pueblo decidió que era necesario purificar la casa de Amaranta y su familia. Según don Evaristo, los restos de la serpiente y su oscura influencia podían dejar una huella peligrosa si no se tomaban medidas. Los aldeanos trabajaron juntos para limpiar el granero y los alrededores, quemando el cuerpo de la serpiente y esparciendo hierbas sagradas por toda la propiedad. Mientras tanto, los padres de Amaranta dedicaron sus días a cuidarla. Su madre preparaba caldos y le cantaba canciones de su infancia, mientras su padre le hablaba sobre el valor de aprender de los errores. Poco a poco, Amaranta comenzó a responder. Aunque seguía sintiendo el peso de la pérdida, empezó a encontrar consuelo en el amor incondicional de sus padres y el apoyo del pueblo. Don Evaristo también visitó a la familia, ofreciéndoles consejos para superar el duelo. Amaranta comenzó a pasar más tiempo al aire libre, cuidando de su rebaño y observando las montañas que tanto amaba. Aunque el recuerdo de su amante seguía presente, el aire fresco y el contacto con la naturaleza la ayudaban a encontrar paz. Con el tiempo, Amaranta recuperó su alegría. Aprendió a aceptar lo que había sucedido como una lección y su fortaleza creció. El pueblo, que antes la miraba con curiosidad, ahora la respetaba por su valentía y la forma en que había enfrentado una situación tan difícil. Un día, mientras cuidaba de sus cabras en la montaña, conoció a un joven pastor que vivía en un pueblo cercano. Su nombre era Mateo, un hombre sencillo y amable que compartía su amor por los animales y las montañas. Con el tiempo, los dos desarrollaron una amistad que se convirtió en algo más. Mateo no solo respetaba a Amaranta, sino que también admiraba su fortaleza y su bondad. Ella, por su parte, encontró en él un compañero que le ofrecía seguridad y alegría, algo que no había sentido en mucho tiempo. Eventualmente, Amaranta y Mateo se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, rodeados de su familia y los aldeanos que la habían apoyado en sus momentos más oscuros.
Juntos, construyeron una vida basada en la confianza y el amor genuino, lejos de los secretos y las sombras del pasado. Amaranta nunca olvidó lo que vivió con su amante serpiente, pero lo guardó como un recuerdo que la ayudó a crecer. Su historia, llena de amor, tragedia y renacimiento, se convirtió en una leyenda en el pueblo, una advertencia y una inspiración para las generaciones futuras. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. La historia de Amaranta no solo es un relato de amor y pérdida, sino también una lección sobre el poder del aprendizaje y la resiliencia. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos inesperados y desilusiones, siempre existe la posibilidad de reconstruir nuestras vidas y encontrar una nueva felicidad. Amaranta nos enseña que el verdadero amor, ya sea de nuestros padres, de un compañero de vida o de nosotros mismos, puede ser el faro que guía nuestro camino incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón, si encontraste en ella una reflexión que resonó contigo o simplemente te llevó a pensar en alguien que podría necesitar escucharla, te invitamos a darle un like a este video. Un simple gesto como ese ayuda a que más personas puedan conocer esta historia y tal vez encontrar en ella la inspiración o el consuelo que buscan. Para nosotros, es un honor compartir estas historias contigo, con la esperanza de que encuentres en ellas un espacio de reflexión, paz y aprendizaje. Agradecemos profundamente tu tiempo, tu apoyo y tu disposición para acompañarnos en este viaje narrativo. Por último, queremos recordarte que siempre hay una nueva oportunidad esperándote, incluso cuando todo parece perdido. Así como Amaranta encontró la paz y una nueva vida, tú también puedes hacerlo. Solo necesitas creer en tu fortaleza y permitirte avanzar, un paso a la vez. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad y por permitirnos entrar en tu día con esta historia. Te enviamos un abrazo lleno de cariño, saludos y muchas bendiciones para ti y los tuyos. Nos encantaría saber qué opinaste de esta historia, qué reflexiones te dejó o cómo resonó contigo. Déjanos tu comentario abajo, ya que tu voz es lo más valioso para nosotros. Hasta la próxima historia.